Cuánto quisiéramos que no terminara el culto. Amén. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo llene su vida cada día? Es lo que nosotros hemos venido a buscar aquí a este lugar. Vamos a ir al libro de Filipenses. Hermano Robinson parece que trajo una biblioteca en su maletín. Quiero darle las gracias al Señor porque Él cada día ha sido tan bueno que a pesar de las dificultades que nosotros podamos estar pasando día tras día, porque Él lo dijo, que en el mundo tendremos aflicción. A diferencia de lo que acontece en el mundo, que el mundo también vive aflicciones, también vive tormentas, dificultades, con la diferencia que nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Amén. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Perdón, del 5 al 8. No del... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tome asiento. La carta que Pablo hizo a los filipenses se escribió más o menos en los años 60 después de Cristo, entre el año 60 al 62. La iglesia de Filipos se fundó en aquellos tiempos cuando Pablo visitó aquel lugar y se metió en un grave problema al expulsar un espíritu de adivinación. Y a partir de ese momento, quienes formaron el núcleo de la iglesia en Filipos fue uno, Lidia, que era una comerciante de aquellos tiempos. Cuando Pablo reunió a un grupo de mujeres para hablarle de Cristo, aquella mujer le rogó a Pablo y a sus compañeros, que eran Silas y Timoteo, que se quedase en su hogar. Ella fue una de los primeros miembros de la iglesia, junto con el carcelero. Cuando estaban Pablo y Silas encarcelados, dice la Escritura, que ellos empezaron a cantar himnos, empezaron a cantar alabanzas. Lo que nosotros hacemos en este lugar estremece los cimientos de la cárcel, del mismo infierno se estremece. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Dice la Escritura que se abrieron ¿cuánto se llama? Las puertas de las cárceles, los presos fueron, las cadenas fueron sueltas. Y aquel carcelero creyó
a través de aquel milagro que Dios hizo en aquel lugar. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces podemos ver dos personajes que se habla en el libro de Hechos. Ahí está más especificado lo que aconteció, quienes fueron los primeros miembros de la iglesia de Filipos. El tema central, el cual Pablo habla en esta carta, es el sentir de Cristo en nosotros. Sentir, según el griego significa traer un sentimiento u opinión, estar dispuesto más o menos fervientemente en una cierta dirección, o sea, ir en una misma dirección. Cuando él dice, haya pues en vosotros este sentir, o sea, que haya en nosotros el querer ir en una misma dirección, el cual, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Lo dice en el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El despojarse significa también en el griego vaciarse, lo que significa la keno. ¿Usted ha oído hablar de la palabra kenosis? La kenosis significa el vaciarse de la propia voluntad. El vaciarse, el despojarse, eso significa despojarse, vaciarse. Dejar de lado los malos hábitos, los malos pensamientos, las malas costumbres. Dejar de lado aquello que nos aparta de la presencia de Dios o que entristece o contrista al Espíritu Santo. Jesús dice que Él se despojó, imagínense, el Creador, el que vivió eternamente, se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, tomó la forma de usted, nuestra forma, la forma de un ser humano mortal, con limitaciones. ¿Para qué? Como muestra de qué? De humildad. ¿De qué nos sirve a veces nosotros de que el Señor cada día Él nos vaya formando, nos vaya haciendo escalar peldaño tras peldaño, si a veces nosotros dejamos entrar el orgullo en nuestro corazón? Dice en la carta, en esta carta, que esta carta iba dirigida principalmente a los que estaban en eminencia. Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a, cuando a veces llegamos a la iglesia en una posición de miembro de la iglesia. Pero poco a poco el Señor, a medida de que hay una entrega, uno va escalando un peldaño, después pasa el tiempo perseverando, sube otro peldaño, y así sucesivamente. Pero a veces lo que aconteció, por ejemplo, tenemos un ejemplo claro en la Biblia, cuando ¿quién era el director de la orquesta celestial, que era Lucifer? Dejó entrar en su corazón el orgullo, dejó entrar en su corazón la altivez. Él quiso ser igual o superior a Dios y dejó entrar la maldad. Y lamentablemente nosotros, seres humanos, tendemos a
a enaltecernos cuando llegamos a una posición, llegamos a un lugar de privilegio. Tendemos nosotros a querer andar igual que las palomas. Como mi papá decía, sacaba más pecho que el pato del silabario. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado de esa forma? Mira, es que aquí vengo yo, pues, ¿ah? Yo me recordaba en una fotografía, mi abuelito paterno, él era bajito, medía como 1,60 m más o menos. Pero él siempre se imponía donde llegaba. Él, aquí estoy yo. ¿Y cuántos de nosotros también decían, a ver, que aquí, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Aquí llegó el hermano Robinson. ¿Ah? Aquí te las traigo Peter, como a veces decimos nosotros en el buen chileno. Y eso, lamentablemente, va ocupando un espacio en nuestra alma. Y por eso es que Pablo le indicaba o le instruía a la iglesia de Filipos para que no cayera en aquello. Porque era una iglesia que no tenía problemas en cuanto a divisiones. Sí habían ciertas divisiones, pero eran mínimas. Pablo, él expresaba en esta carta la alegría por los hermanos de Filipo. No así como aconteció en otras cartas, que les llamaba más la atención, o que los reprendía, que les llamaba la atención. Sino que en esta le expresaba su total alegría, y que esa alegría que venía en Cristo, porque él decía, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, o sea, gano por todas partes. Y eso era lo que quería enseñarle a los filipenses, que no se desenfocaran por cosas que acontecían y acontecen hoy en la iglesia. Que no porque yo tenga una opinión o un punto de vista, significa que yo voy a ser el dueño de la verdad. ¿Y qué es lo que acontece cuando a veces pensamos que tenemos la verdad? Es que yo leí la Biblia, me la sé de Génesis, Apocalipsis, y eso no me hace dueño de la verdad. Porque somos limitados. Nosotros no podemos dejar que el orgullo, la vanagloria, la jactancia, la falta de humildad ocupe el lugar donde el Espíritu Santo tiene que estar. Porque por eso es que Dios, o sea, el Espíritu Santo nos dice que tenemos que despojarnos. Si este vaso, para poder ser lleno, si tiene un líquido adentro, yo tengo que primero vaciarlo. Si hay un líquido que está contaminado con la falta de humildad, con la altivez, con el rencor, con varios sentimientos y pensamientos que son adversos, que no son del agrado del Señor. ¿Cómo el Señor va a poder llenar este vaso? Si está lleno con pensamientos y sentimientos que no son del agrado de Él. Por eso es que el Señor nos dice hoy que nosotros tenemos que vaciarnos de aquello, vaciarnos a veces de las mismas costumbres o de las tradiciones religiosas que a veces hablan más alto que este libro. ¿Cuántas veces nosotros hemos guardado más las tradiciones religiosas, que yo hago esto, que hago aquello? Mire, Jesucristo, si usted se da cuenta, ¿con quién más tenía discusiones? No era con los religiosos. Los religiosos, mire, los fariseos, los saduceos, los escribas, aquellos religiosos de la época, para ser del Sanedrín, ellos no era para cualquier pelagato, como decimos nosotros, sino que tenía que tener personas estudiar la ley. El mismo Pablo dice que él se crió a los pies de Gamaliel, pero no significa que él estaba a los pies, sino que él era, si lo analizamos en el lenguaje bíblico, estar a los pies significa
estar al lado de él, pegado a él. Porque Gamaliel tenía muchos discípulos y Pablo era el número 1. Por eso se decía que estaba a los pies, porque estaba al lado de él, pegado al lado de él, aprendiendo todo lo que él estaba transmitiendo a sus discípulos. Pero sin embargo, Pablo, sabiendo todo esto, él decía que muchas de esas cosas que él aprendió, él las estimaba en menos. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra es para el Señor. Cuando él conoció y tuvo el encuentro con el Señor, su vida cambió. Su vida fue transformada totalmente, aunque él, como decíamos, era una persona que se había criado bajo los estatutos de la ley judía. Y eso es lo que transformó la vida de él, y es lo que ha transformado nuestras vidas. Por eso es que nosotros no podemos cada día ir guardando cosas que no nos sirven, que no nos edifican. Me acuerdo yo que el año pasado, en esta fecha, nosotros con mi esposa decidimos hacer una limpieza en la casa. Nos demoramos más de una semana. Imagínense, sacamos un montón de cosas que no servían. No era basura, pero sí eran cosas que estaban ocupando un lugar, que estaban provocando un desorden. Y muchas de las cosas que teníamos en casa las regalamos porque le podían servir a otras personas. Habían, si no me equivoco, 2 televisores antiguos. Los 2 estaban buenos, pero los regalamos. Habían unas bicicletas, estaba la casa, pero partimos por la cocina. Después fuimos al living comedor. Después las habitaciones. Estuvimos más de una semana sacando, haciendo una kenosis en nuestra casa. Y de esa forma es que constantemente nosotros también tenemos que hacer esta kenosis, este vaciamiento, este despojo, el despojarnos, es sacar esos viejos rencores, esos malos pensamientos que calaron hondo en nuestra vida. A veces habían pensamientos en nuestro ser que veníamos guardando ya de hace mucho tiempo, que veníamos barriendo, igual como se dice en buen chileno, barriendo donde ve la suegra nomás. Y dejando la basura bajo la alfombra. ¿Cuántos de nosotros íbamos guardando la basura bajo la alfombra? Pero llega el momento en que todo esto, de alguna forma, dice la Escritura, que no hay nada en oculto que no se venga a revelar. Y todo esto alguna vez tiene ¿qué es lo que pasa? Explota. ¿Por qué? Porque no hubo un vaciamiento en nuestra alma. Porque no hubo una kenosis en nuestra vida. Íbamos guardando resentimiento, íbamos guardando malos pensamientos. ¿Cuántos no han sido los que han guardado pensamientos desde su niñez? 40, 50 años guardando un acontecimiento que quizás marcó en su niñez contra sus padres. ¿Cuántos de nosotros nos fuimos quizás corregidos de una cierta... A mí, yo me acuerdo que de la forma en como a mí me corregían, era con una patada en cierta parte, o si no con la manguera de la lavadora, o con un par de correazos. Ese era el psicólogo que tenía yo en esos tiempos, junto con mi hermano. Fuimos criados de la misma forma. Pero habían cosas que de repente marcaron nuestra vida. Y las fuimos guardando. En el momento dado, claro, después explotó esto. ¿Por qué? Porque no hubo un vaciamiento, no hubo un despojarnos de aquello. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos despojarnos de toda altivez, de todo mal pensamiento, mal sentimiento. Imagínese, si usted va al libro de San Juan capítulo 13, si no me equivoco, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué muestra de humildad de nuestro Señor Jesucristo?
San Juan capítulo 13, si no me equivoco, 13. Aquí está. ¿Y sabe por qué aconteció aquello? Porque muchos de sus discípulos que estaban cenando con él se preguntaban, Señor, ¿quién va a estar al lado tuyo? ¿Quién estará más cerca? ¿A tu izquierda, a tu derecha? Y Jesús se paró, dice la Escritura, que él se puso en pie, se sacó el manto y se puso una toalla alrededor de su cintura. Y cuando cenaban, y sabiendo Jesús, se levantó de la cena. Ahí está, en el versículo 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces, ¿qué muestra de humildad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se despojó de su trono de gloria, descendió del cielo, el Creador, el Eterno, haciéndose como uno de nosotros pecadores, descendiendo de su trono, viniendo a nacer como un mortal, como usted, como yo, como un hombre cualquiera. Vino a nacer de una mujer, él nació, creció, se desarrolló, él fue perseguido hasta llegar hasta la cruz. Él que muestra de humildad. Esa es la muestra que el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y es el ejemplo que Pablo le mostró a los filipenses. Que tuvieran este mismo sentir que Cristo tuvo al bajar, al descender de los cielos, al renunciar a sus privilegios divinos. Ni siquiera en la cruz, él podía, dijo, él mismo lo había dicho, él podía haber llamado una legión de ángeles que lo rescataran, pero no lo hizo. Y lo hizo ¿por qué? Por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Y es este mismo sentir que nosotros tenemos que tener. Cada día nosotros tenemos que despojarnos de aquello que nos aleja del Señor, que no nos deja avanzar, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de la falta de humildad. El apóstol Pablo también hace ver que nosotros, que los filipenses se amaran, que se aceptaran. Él enseñó la empatía entre hermanos. La empatía. ¿Cuántas veces usted puede encontrar en el mundo gente empática en este momento? Todos son personas, la mayoría son individualistas. No hacen nada, como decimos en buen chileno, no dan puntada sin hilo. No hacen nada por una persona si no reciben algo a cambio, si no reciben algún beneficio. Pero Jesús, ¿qué beneficio podía recibir a cambio de lo que Él hizo? De lavarle los pies a sus discípulos. Imagínense, en esos tiempos no existían las veredas, no existía el pavimento. En ese tiempo pasaban por las calles donde los animales hacían sus necesidades y el Señor tomó los pies de sus discípulos, hediondo a pie, podía ser hediondo a estiércol, y sin embargo Él se humilló. Se hizo como cada uno de nosotros y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Quién de nosotros podría imitar ese ejemplo que Jesús hizo? ¿Quién de nosotros? Por eso debemos despojarnos de todos los sentimientos. Pues, en realidad, dice la Escritura, ¿quién no se ha enojado en este mundo? Amén, digo yo. ¿Quién no se ha enojado alguna vez? Pero también dice que no se ponga la ira, que el sol no se ponga en vuestra ira. En cierto modo nosotros tenemos permiso para enojarnos, pero tiene que ser así como vino, se fue.
Tiene que ser algo que del momento. Jesús le dijo a Pedro que 70 veces 7 debía perdonar al hermano. Porque Pedro le decía, entonces, ¿cuántas veces puedo ver? ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. O sea, 490 veces. Después la 491, no. Sino que innumerables veces. Eso es lo que nosotros debemos estar dispuestos a hacer. Vaciarnos, a aplicar esta kenosis en nuestras vidas. El vaciarnos, el despojarnos. Porque a veces decimos, a veces nos creemos los superhombres, a veces nos creemos los superungidos, es que el Señor me ha dado dones, que el Señor hizo esto en mí. Y siempre estamos exaltando lo que el Señor hace, o lo que nosotros somos gracias al Señor. ¿Y quiénes somos nosotros? Sin embargo, Jesucristo, como le había mencionado, Él dejó su trono eterno para hacerse como uno de nosotros. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir, y es el ejemplo que Pablo le habla a los filipenses. Que tengamos este mismo sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se recuerda el mensaje el domingo que predicó nuestro pastor? Naamán, que era una persona importante, él pensaba que Eliseo iba a salir, que iba a clamar a Dios para que lo sanara. Sin embargo dijo, y mandó más encima a su criado, le dijo, anda y dile a Naamán que se zambulla 7 veces en el Jordán y va a quedar sano. Y sin embargo, él continuando con su altivez, que muchas veces tenemos nosotros, de creernos ser alguien, no siendo nada, como dice la Escritura, Naamán decía, pero es que hay mejores ríos que el Jordán. Pero sin embargo no aconteció nada. Imagínese, se tuvo que zambullir 7 veces. A veces nosotros decimos, Señor, pero pueden ser 3 nomás. O pueden ser 5. No, 7. Se zambulló la primera, no pasó nada. Se zambulló la segunda, tampoco pasó nada. Hasta que llegó a la 7ª vez y dice que su piel fue como la de un recién nacido. Como también hablaba nuestra hermana Evelyn el día martes, del compromiso que nosotros tenemos, de la búsqueda. Y todo va ligado para que nosotros podamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que cada día vaciarnos, cada día, porque todos los días nosotros pasamos aflicciones, todos los días a veces pasamos malos ratos. Y cuando dejamos que este mal rato cause una raíz de amargura, porque esto no es de la noche para la mañana, sino que empieza de a poco. Uy, que me pasó esto. Y después uno quizás dice, yo perdono, pero no olvido. Pero Jesús perdona y olvida. Y eso es difícil. ¿Es difícil, hermano? Sí, es difícil. Es difícil. Y es muy difícil cuando hemos sido criados de una forma. Cuando tenemos en los genes esa esencia de querer tomar la justicia por nuestras propias manos, de cobrarnos revancha. Y todas esas cosas que desagradan o contristan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer maravillas en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sido sellado con el Espíritu Santo. Pero depende de nuestro vaciamiento, de nuestra propia kenosis, es como Dios también va a actuar en la vida de nosotros. Si estamos dispuestos de vaciar cada día nuestra vasija de todo lo que nos contamina, de lo que aquello de que no nos deja avanzar, no nos deja crecer, que nos estanca espiritualmente.
Cuando estemos dispuestos cada día a despojarnos de eso, el Espíritu Santo va a llenar esta vasija. Y llenarla, y llenarla, y llenarla, y fluir como río de agua viva. Pero depende de quién. De usted, de mí, de todos nosotros. Para que el Señor pueda seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así como lo hizo con los filipenses. De esa misma forma es como el Señor, el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que esté siempre presente en nuestras vidas, cada día. Pero para eso, cada día nosotros tenemos que hacer un autoanálisis. Decir, Señor, ¿en qué te fallé hoy día? ¿Qué es lo que hay en este corazón, Señor? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Contra quién tengo un rencor? ¿Contra quién tengo este sentimiento? Que cada vez que me hacen algo, me tengo que contener y contar hasta 1000, porque no alcanzo a contar hasta 10. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Y eso es difícil, depende de uno. Uno es quien renuncia. La obra la hace el Espíritu Santo, pero a través de nuestra disposición. Que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda cada día llenar y ayudar a vaciarnos de lo que no le agrada. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor nuestro bendito Dios y nuestro Padre. ¿Cuántas veces, Señor, ha sido las ocasiones en que nuestro corazón se contamina o nuestra mente también con malos pensamientos? Y no hemos dejado, Señor, actuar al Espíritu Santo. Que Él nos pide en el día de hoy, nos demanda que tengamos este mismo sentir que Cristo tuvo, Señor. Esa prueba de humildad. Esa prueba, Señor, ese ejemplo, Padre amado. Ese ejemplo de liderazgo, Señor. Padre, así como el apóstol Pablo en esta misma carta decía, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, Señor. Sí, mi Padre. Te pedimos, Señor, haz en nosotros, ayúdanos, Señor, a vaciarnos, a despojarnos, Señor, de aquellos sentimientos, de aquellos pensamientos, Señor, que muchas veces no nos han dejado avanzar, que muchas veces no nos han dejado, Señor, crecer, escalar, Señor, y llegar al lugar donde tú quieres que lleguemos. Llegar, Señor, a la altura del varón perfecto, Señor. Aquel, Señor, aquella obra que tú quieres terminar, Señor, en cada uno de nosotros, mi Padre. Por eso, Señor, ayúdanos cada día a renunciar y a vaciarnos, Señor. A despojarnos, Padre amado, de aquello, Padre, que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, Señor. Ayuda, Padre amado, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, que la altivez, Señor, que aquella, muchas veces, la falta de humildad, o la falta, Señor, de empatía, la falta, Señor, mi Dios, de amor, la falta, Señor, de unidad, Señor, muchas veces el legalismo, Señor, o las tradiciones, Padre amado, que guardamos por años, que a veces hablan más alto que tu propia enseñanza, Señor. A veces no nos dejan avanzar. Mi Dios bendito, ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Espíritu Santo, haga esta obra maravillosa. Haga esta obra, Señor. Necesitamos, queremos, Señor, cada día más de ti. Queremos, Señor, cada día más de ti. Pero esto también demanda de nosotros el tener que vaciarnos, Señor. El tener que despojarnos de aquello que a ti no te agrada.
En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Sí, mi Padre. A ti, Señor, encomendamos o entregamos, Señor, nuestra vida. Sea usted hablando cada día con nosotros, Señor. Sea usted, Padre, ayudándonos a vaciarnos de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de las malas costumbres. En el nombre del Señor Jesucristo. Para así poder, Padre, estar llenos de tu presencia cada día y poder decir, Señor, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es por esto que te pedimos y te damos las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. A ti la honra, la gloria, Señor, para siempre.